Hola gente, espero que se encuentren muy bien. Este va a ser un video sin guión y vamos a hablar de lo que yo ya les comenté el viernes pasado. La involución de Brandon Moreno, la verdad. Y bueno, no hay mucho que decir. Ya les había comentado en la previa al sábado que ya no reconocía el estilo de Brandon y la verdad que su striking había empeorado en sus últimas peleas. Y bueno, la pelea con Conor Cabano, la verdad que lo dejó totalmente evidenciado. Y me molesta mucho porque Brandon en sí, cuando había regresado a México para, creo que fue la trilogía con Davison Figueiredo, la verdad que había mejorado, había evolucionado su boxeo de manera espectacular. Como les comenté, había ido a entrenar a México. No recuerdo el nombre del entrenador, pero sí había ido con un especialista campeón, o sea, no campeón de campeones, pero un entrenador de campeones de boxeo. Entonces había evolucionado bastante su jab, había mejorado mucho su finta, era un peleador totalmente diferente al Brandon Moreno del principio, que era bastante bueno en el striking, pero obviamente su fuerte era el suelo. Entonces habíamos visto un peleador que era sumamente completo. Y bueno, lastimosamente ya no hablamos de ese campeón, el primer campeón de México de la UFC, que bueno, después tuvo el éxito, pero estamos hablando del primer verdadero campeón de México, Brandon, que llegó a ser muy bueno, después contra Figueiredo, después contra Pantoja, la pasó mal, pero dejó buenas peleas en ese momento y bueno, tristemente ha evolucionado a sus 33 años, ya no le veo la... O sea, no le veo, no el mérito, sino la chance de volver a ser campeón en la división de las 125 libras. Y sabemos que Brandon no es muy alto, entonces 135 la verdad, le veo que no le da. En peso gallo, Brandon no existe, no existe y no va a existir jamás un Brandon Moreno que llegue a ser campeón de 135 libras. Pero en 125, la verdad que con la involución de su estilo, ya no sé qué más, porque como comenté el viernes, Joshua Van le gana en el striking. Brandon Rival le podría ganar, que ha tenido peleas cerradas con Brandon Rival. Contra Pantoja, Pantoja ya es el coco. Básicamente es la muerte misma para Brandon Moreno. Ahí no veo solución. Sabemos que Pantoja se lesionó y todo, pero una vez que regrese, literalmente va a regresar con todo. Es una lesión que no fue tan fuerte comparada a otras lesiones como pueden ser la pierna de Anderson Silva o algo. Sabemos que fue sobre todo el codo, entonces no fue una lesión de gravedad tampoco. Y que a las 2 3 semanas ya Pantoja está entrenando de nuevo en el gimnasio, entonces claro. A Brandon no lo veo otra vez con Pantoja, no lo veo ni siquiera con Manel Capé. Yo creo que si algo evidenció Cabaner es que cada vez más la mandíbula de la que tanto Brandon se sentía orgulloso de aguantar y más, es que ya Figueiredo lo había hecho knockdown y Cábano casi lo hace tumbar, casi caer de rodillas. Y la verdad es que esa mandíbula ya no aguanta tanto. Y yo no sé lo que le pasó a Brandon, porque sabemos que empezó en el Entram, después cambió al equipo de James Krause, que obviamente se tuvo que ir a los 8 meses más o menos, que solo tuvo una pelea en ese momento bajo la esquina de Kraus, pero sabemos que con lo que pasó de las apuestas está vetado el deporte y todo. Y bueno, recientemente después empezó a entrenar en Las Vegas con otro gimnasio y ahora cambió al gimnasio de Cobriña, que es un tremendo gimnasio referente al jiu-jitsu, pero con el boxeo no sé qué es lo que le pasa, la verdad. Y es básicamente eso, una decepción total. En su prime, Brandon tenía un jab que dictaba bastante el ritmo de las peleas y últimamente se le ha visto más desesperado, tirando volados así a la desesperación y sin un plan sólido de pelea.
antes era un peleador de varios ritmos, podía meterte finta, podía hacerte una pelea principio lenta, después contragolpear con leg kicks, con puñetazos, meter la presión en varios asaltos, pero se ha vuelto muy monótono, muy básico. Y fuera de esos rounds donde buscó la lucha, la verdad es que, bueno, hubo un juez que solo le compró un solo round de lucha. Incluso yo estaría más o menos por ese camino, porque me recordó bastante a Bautista con José Aldo, que estaba buscando la lucha básicamente para sobrevivir y que no le hiciera tanto daño. Puntuaba como podía contra la reja, pero puntuaba muy poco. Y es que si te das cuenta, al final los golpes significativos en los 5 asaltos, Brandon perdió los 5 asaltos a golpes significativos. Claro que tuvo tiempo de control en el clinch y todo, y que a principio pudo llevar un poco la pelea al suelo, pero la verdad que no hay vida ahí. Así que lastimosamente siento que ha sido el fin de Brandon. Ahora dice que quiere pelear de nuevo dentro de poco. Sabemos que la única cartelera que ha rechazado es la de la carta blanca, que no le interesa, pero espero que Brandon Moreno se recupere, que vuelva a la mentalidad de campeón. El corazón de campeón siempre lo ha mantenido, aún aguantando hasta el quinto asalto, pero la verdad que tiene que haber cambios en el equipo de Brandon Moreno, primero en su mentalidad, y bueno, regresar a ese Brandon que era mucho más completo. Y bueno, obviamente lo que no comenté y estoy dejando para el final, es verdad que Cabano conectó una buena patada en el primer asalto que dejó un morado. Eso le quitó estabilidad y tal vez posibilidad de derribar más adelante durante la pelea y todo, pero es que sin más, ya la pelea estaba como decantada. Yo creo que si no hubiese tenido ese problema en la pierna, yo creo que hubiese seguido buscando más el striking, estuviese con más movimiento en el striking y a lo mejor Cabano lo terminara noqueando o algo. Pero bueno, siguió a su esquina, buscó la lucha y eso. Mejoró un poco en esos asaltos, pero la verdad que el striking fue lo que definió la pelea. Y Brandon se queda así sin más como un gran peleador, el primer campeón de México de la UFC, pero ya es como historia del pasado. Y la nueva generación de las 125 libras se está disputando entre Van, Taira, está KP por ahí y ahora Loner Cabano. Pero dime tú qué opinas en los comentarios. Déjame tu opinión y bueno, nos vemos en otros videos.